María, tanto usted como su esposo tienen parte de responsabilidad en este divorcio. La psicóloga me miró a los ojos, inclinando la cabeza ligeramente, como si buscara un atisbo de reconocimiento en mi rostro. ¿Yo tengo la culpa? No, fue él quien destruyó la familia. Me incorporé bruscamente en el sillón. Mi cuerpo se tensó como si me preparara no para una sesión, sino para una batalla. Entienda algo, Marian, cuando una pareja se separa, la responsabilidad es compartida. 50 y 50, no 90 y 10, ni 60 y 40, exactamente mitad y mitad, no lo discuta. No supieron construir un vínculo saludable. Su voz era tranquila, casi envolvente, pero yo sentía en esas palabras una sentencia. Me mordí el labio en calle, pero por dentro hervía, como leche a punto de desbordarse. Quería gritar, golpear los apoyabrazos acolchados de aquel sillón acogedor del que no lograba escapar desde hacía 3 sesiones. Esas paredes se convirtieron en una trampa, igual que lo fue nuestro piso, luminoso, con vistas al parque y ese zumbido odioso de la cafetera cada mañana. Él siempre se hacía café, a mí. Nunca. Recuerdo que el primer mes después de casarnos, me despertaba antes que él para tostar pan, cortar queso, poner naranjas en un cuenco blanco de cerámica. Recuerdo colocarle el plato delante y que ni siquiera levantaba la vista del móvil. Recuerdo haberle dicho una vez, ¿podrías tú preparar algo también? Y él contestó, si estás en casa, encárgate tú, para eso estás. Yo acababa de dejar el trabajo. No por debilidad, por esperanza. Esperanza de poder crear un hogar, de descansar del despacho donde mi jefe, con resaca, arrojaba carpetas y rompía informes. Roque me dijo, no trabajes. Quédate en casa, quiero llegar y encontrar paz. Yo accedí. Tonta, tal vez pero si amar es confiar, entonces yo amé. Y él solo supo aprovecharse. ¿Cuándo fue la primera vez que sintió que algo iba mal? Preguntó la psicóloga, sin mirarme, escribiendo algo en su cuaderno. Suspiré, no por cansancio, por rabia. Cuando empecé a desaparecer, dije por fin, no fue de golpe. Al principio, simplemente dejé de cruzármelo en el pasillo. Llegaba más tarde, se iba antes. Luego, dejé de oír su voz. Solo decía hola y buenas noches. Después, dejé de ver sus ojos. Miraba la pantalla, el móvil, la televisión. Menos a Mía y al final. Dejé de reconocerme en el espejo. Ya no sabía quién era. Ni esposa, ni mujer, ni persona. Una sombra. ¿Por qué se quedó? Encogí los hombros. Porque tenía miedo. No a estar sola. He estado sola toda la vida. Temía ser la culpable, la que destruyó todo, la que se rindió, la que no salvó a su familia, y también bajé la voz, porque mi madre solía decir, el marido es tu destino, aguanta. María, la mujer debe ser flexible, y yo lo intenté. Vivimos juntos 8 años, los 2 primeros más o menos. Después, todo se volvió gris, ni negro, ni blanco. Gris. Como esas tardes de invierno, en que no sabes si es de día o ya noche, éramos como extraños. A veces lo miraba como a un compañero de piso, uno al que te asignaron por azar. Intentaron arreglar las cosas, lo intenté. Le propuse ir a terapia de pareja. Se rió. Intenté hablarse. Cayó. Le escribí cartas. De papel, de verdad, nunca las abrió. Decía que tenía estrés en el trabajo, que yo no entendía lo que era estar agotado, que para mí era fácil decirlo, porque no estaba en una oficina, pero yo también me agotaba, solo que mi cansancio no contaba, porque venía de lavar, de cocinar, de hablar con su madre, que llamaba a diario preguntando por qué no estaba embarazada, por qué no usaba faldas, por qué no servía el té con menta, como hacía ella. Dejé de llorar al cabo de 3 años. Las lágrimas se secaron. Solo quedó el vacío. Usted dijo que él fue quien destruyó la familia. Como lo hizo exactamente, la miré. Me dolió que no entendiera. O que fingiera no entender. Que quisiera que lo explicara todo como si fuera un informe. Pero no es un proyecto, es mi vida. Fue su indiferencia, era aterradora. No golpeaba, no gritaba. No se fue con otra, simplemente.
Desaparecía día a día, como si se evaporara gota a gota hasta que solo quedé yo. Intenté alcanzarlo, detenerlo, pero ya no me oían, ya no estaba. Ella sintió, anotó algo. Aún así, María en un divorcio son dos personas. ¿Dónde está su parte de responsabilidad? Mi corazón se encogió, yo lo amaba. Es un crimen, pero lo escuchaba usted a él. ¿Y él a mí? No respondió, Ann solo esperó, y entendí sí, no decía la verdad ahora, no para mí, sino al menos para ella, iba a enloquecer. Tal vez dejé de creer que podía cambiar, y me volví otra Ann fría. Resentida, empecé a acumular enojo a cerrarme. Dejé de esperar que me preguntara cómo estuvo mi día. Fingía que no me importaba, porque sabía que no lo haría. Me puse una máscara a Annie debajo, solo desesperanza. Ve, dijo suavemente. Ya está empezando a entender. Ese es un gran paso. Ann aparté la mirada. Y luego, tras unos minutos de silencio, susurré, pero aún no estoy segura de que sea culpa mía. Si alguien lanza una pelota y el otro no la atrapa, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién la lanza? ¿O quién se da la vuelta? No contestó, Ann solo me miró, y en esa mirada había más verdad que en cualquier diagnóstico. ¿Qué hago ahora? Tengo 2 hijas. Él las quiere, pero yo lo odio. ¿Qué hago? Mi voz tembló, las lágrimas me apretaban la garganta. Quería creerle a esta psicóloga, a esta mujer de voz suave y mirada firme. Sentía que tenía una varita mágica que podía poner orden el dolor. Aquí, el rencor, allá, el amor, ahí atrás, donde ya a nadie lo toca. Primero, cálmese María, dijo sin levantar la voz. No se puede girar en seco a toda velocidad. Se rompe, ¿y quién cuidará a sus hijas? Ellas necesitan una madre presente, no una desbordada. Respiré con fuerza. La palabra desbordada me atravesó, no por dura, sino por cierta. Llevaba semanas gritando, no a las niñas, a mí misma, a las cacerolas, al silencio que se colaba en casa cuando él llegaba y apagaba la luz del pasillo. ¿Quiere tener una nueva relación? Me congelé a la pregunta. Me dejó sin aire. ¿Una nueva relación? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Para volver a lo mismo? No lo sé, susurré. Tengo miedo. Estoy cansada. Temo volver a ver ojos indiferentes tras una taza de té. Temo no ser suficiente. Y además, tragué saliva, temo que mis hijas lo vean. ¿Ver qué? Que su madre ya no cree en el amor. Guardamos silencio. El reloj en la pared marcaba el tiempo con un tic-tac constante, como un corazón en reposo. Pensé en cuánto tiempo hacía que el mío no conocía la calma. Siempre en alerta, siempre encogido. Durante 8 años, o quizás incluso desde antes del matrimonio. Pero en ese entonces, no lo veía. Me parecía que era cuidado. Yo lo amaban. ¿Y el amor? Te vuelve ciega, ¿no? No necesariamente a veces el amor simplemente confían. Y tú confiaste. Eso está bien, Ann, pero ahora es momento de confiar en ti. No en tus hijas, no en tu esposo, no en una amiga o en tu madre. En ti, Ann, porque los niños no leen libros, leen tus ojos. Y si ven dolor en ellos, temerán al mundo. Apreté las manos con fuerza. Sentía que si las soltaba, temblarían, y con ellas, toda mi frágil determinación. Él manipúlame, dice Ann, eres una desagradecida. Yo lo hago todo por la familia, pero solo hace lo que le conviene. Nunca cuidó de mí en jamás. Incluso cuando estuve enferma, solo dejaba las pastillas y se iba a otra habitación. No porque sea malo, simplemente no sabe estar presente. Nadie le enseñó. Su madre siempre hacía todo sola. Cocinaba, limpiaba, callaba cuando sentía dolor. Y él piensa que yo también debo hacerlo. Pero yo no quiero, Ann, no puedo. Yo no soy ella. Y eso está bien. Ann, no eres ella. Y no tienes que repetir el papel de nadie más. Asentí con la cabeza. ¿Pero qué pasa con las niñas? ¿Cómo explicarles que su padre no es malo, pero tampoco perfecto? Ya empezaste. Solo sé honesta, Ann, habla de tus sentimientos. No pongas etiquetas. No digas papá es malo. Di, Ann, papá hizo esto y eso me dolió. Ellas lo entenderán. Los niños sienten la verdad, incluso cuando no saben cómo explicarla. Me quedé quieta.
quería llorar. Pero no eran lágrimas de dolor. Era como después de una tormenta, cuando el sol se asoma entre las nubes y de pronto entiendes. Sigues aquí, viva, real, gracias. Susurré. Es solo el comienzo, María, dijo ella. Pero ya estás caminando, y eso es lo importante. Vamos a seguir. Despacio, pero juntas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola, que alguien tomaba mi mano con ternura. De verdad, nunca más, jamás. ¿Volver a ilusionarme? No pude contener las lágrimas. Los labios me temblaban y el corazón parecía romperse. El miedo a otro fracaso me desbordaba. No podía permitírmelo. No podía volver a creer que la felicidad no era un espejismo. No te apresures. Anne, eres una mujer joven. Tienes toda la vida por delante. La psicóloga hablaba con suavidad, como si calmara algo dentro de mí, pero yo no quería escucharla. No me sentía joven. Me sentía vieja, cansada, como una mujer que había vivido muchos inviernos y tormentas, y ya no creía en los días soleados. ¿Por qué te casaste?, preguntó en voz baja, con una insistencia tranquila, como si buscara la clave del enigma. Guardé silencio y cerré los ojos. Volví a ver aquella escena, el día de nuestra boda. Recuerdo cómo se veía Roque en ese momento. Aquel que entonces era mi ideal. Estaba frente a mí con una sonrisa llena de esperanza. Éramos tan jóvenes. Yo tenía 22 años, él 23. Hacíamos planes para toda la vida. Creíamos que podíamos con todo, porque estábamos juntos. Pero la pregunta era, ¿qué buscaba yo realmente en ese matrimonio? Podía siquiera entender que aquello no eran solo sentimientos, sino algo mucho más complejo. ¿Buscaba la felicidad? Respondí con voz temblorosa, y de pronto sentí una opresión en el pecho. Las lágrimas brotaron sin control. Todo lo que había guardado dentro, como en una caja cerrada, salió a la superficie. Era solo tristeza, era la realización de que mi felicidad había sido una ilusión. La psicóloga me miraba atentamente. Sin decir nada, solo esperaba. Y empecé a hablar. Pensé que era por la felicidad. Creo que todos piensan eso, ¿no? Todos sueñan con ser amados, con tener una familia verdadera, sólida, feliz. Enseñamos a los niños a hacer la tarea, a leer, a no ser groseros, pero a nosotros nadie nos enseña cómo construir una relación, cómo tener paciencia y perdonar. Nadie nos enseña cómo estar con alguien que no entiende que ya estás cansada, pero aún así esperas un milagro de él. No sabemos cómo encontrar el equilibrio, cómo no ahogarnos en nuestras emociones y no perdernos intentando ser buenas. Guardé silencio, limpiándome las lágrimas. Sentía vergüenza, como si en algún momento lo hubiese entendido todo al revés. Exactamente, dijo la psicóloga con un suspiro. Todos queremos una gran felicidad, pero aún así, las parejas se separan. En la escuela nos enseñan de todo, menos sobre cómo llevar una familia. Y luego, ¿ya besan apenas se casan? Ya están corriendo a divorciarse. Asentí, tratando de digerir sus palabras. En mi mente giraba una vieja película, de esas donde todo es real, donde no acaba con y vivieron felices para siempre, donde no hay magia, solo dolor. Dolor de haberlo dado todo y recibir vacío a cambio. Y los años dorados se van. La juventud se esfuma rápido, añadió con tristeza. Esas palabras me golpearon. Sentí el paso del tiempo como una pérdida, algo que se escapaba sin retorno. Aún era joven, sí, pero con cada año, con cada día, sentía como perdía fuerza, fe en el futuro. Quiero que todo sea distinto, susurré a Penthouse. Quiero que mis hijas no me vean llorar, que crezcan en una familia de verdad, que sepan qué es el amor. Pero yo, yo, no sé cómo ser una buena madre, cómo no transmitirles todos mis miedos y decepciones. La psicóloga guardó silencio unos segundos. Escuché su respiración profunda, y algo en su mirada me dijo que entendía lo que necesitaba, volver a creer en mí, sentirme persona otra vez, no solo un papel que vive por los demás. Y quizá en eso consistía todo, no en encontrar un nuevo marido, sino en encontrarme a mí misma. María, todo estará bien.
No ahora, Ann, pero paso a paso. Y lo más importante, no pierdas la fe en ti. Date permiso para ser feliz. Aunque no sea mañana, aunque sea dentro de 1 o 2 años, lo esencial es empezar, dijo, y sentí como algo dentro de mí empezaba a cambiar. No era magia ni un hechizo, era algo más simple en fe en mí misma, esa fe que había perdido y que ahora podía recuperar paso a paso. Sin prisas, yo lo di todo por la familia. Aguanté a mi marido 15 años y él ni una flor sabía oler, era pasivo. En todo amé, repugna, no lo puedo ni ver. Nuestro amor se hizo trizas, grité. Sentía como algo se desgarraba por dentro. Toda la rabia de los años salía sin freno, y yo no podía detenerla. María, dijo con calma la psicóloga, lo entiendo, es duro, pero no puedes vivir en el pasado. Lo importante no es lo que fue, sino lo que harás con eso ahora. Guardé silencio, intentando ordenar mis pensamientos, pero lo único que sentía era vacío y cansancio. Tantos años tratando de ser buena esposa, buena madre, y todo parecía en vano, todo se derrumbó. Quiero proponerte un experimento. ¿Aceptas, María? Su voz sonó distinta, casi juguetona, como si tuviera un as bajo la manga. Pero yo seguía sumida en mis pensamientos. ¿Qué tipo de experimento? Tardé en reaccionar, pero algo despertó mi curiosidad. Necesitaba algo que me sacara de ese pozo. Tal vez, algo que me devolviera un poco de control sobre mi vida. Seguramente algún día querrás empezar otra relación. Después de una pausa, dijo, y sus ojos brillaron. Encuentra un novio de prácticas, digamos. Alguien con quien entrenar el arte de convivir, que te haga sentir cómoda. Sus palabras parecían de otro mundo, como si hablara de algo ligero, sin el peso del dolor que sentía. ¿Y dónde voy a encontrar a un Yanganú así? No pude evitar sonreír, aunque por dentro seguía vacía. Sentí risa y tristeza al mismo tiempo. ¿Cómo se puede encontrar a alguien solo para entrenar? La psicóloga me miró con una leve sonrisa, pero en sus ojos no había burla. Había desafío, como si me invitara a soltar las cadenas del pasado y mirar hacia adelante. No digo que sea algo serio, María, pero a veces nos obsesionamos tanto con tener la relación perfecta. Y la realidad es mucho más simple. Solo quería sentir que todavía podía cambiar algo en mi vida, olvidar los recuerdos dolorosos y volver a sentirme mujer, no solo madre y exesposa. Pero es algo raro. Intenté encontrar las palabras para expresar mi desconcierto. Es raro, pero no dañino, sonrió ella. Lo principal es que no te encierres en ti misma. No caigas en la desesperanza. Necesitas probar, buscar, equivocarte para entender qué es lo que realmente necesitas. Una pareja no es siempre quien encaja perfectamente contigo, es quien te permite crecer. Guardé silencio, digiriendo sus palabras. Me parecieron a la vez punzantes y suaves. Realmente no quería seguir en ese estado en el que me encontraba. Algo tenía que cambiar. Tal vez empecé con cautela, con voz queda. Tal vez sea cierto. Tal vez tenga que intentarlo. Ella asintió. Inténtalo, Ann, pero no te olvides de ti misma. En estos chicos para desahogarse, lo importante es no olvidar quién eres realmente. No te pierdas en el proceso, Ann. Me levanté y la miré. En sus ojos no había juicio, solo apoyo. Aún no estaba preparada para una decisión, pero algo en sus palabras me hizo sentir que había un camino por delante. No claro, no fácil, pero un camino. Y ni siquiera tendrás que buscarlo. Ese chico para desahogarse será tu exmarido, dijo la psicóloga, y me quedé paralizada, sin creer lo que acababa de oír. ¿Cómo dices? No podía creer que ella lo hubiera sugerido. Pues si no te importa nada de él, no te duele si se aleja. Ahí tienes tu experimento, Ana, a ver si funciona. No puedes perder, María. Su tono era tan seguro que casi no supe cómo reaccionar. Hablaba como si todo ya estuviera previsto y yo solo tuviera que aceptar. Sentí como los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podría volver con él? Después de todo, después de lo que hizo, después de que estuve dispuesta a romper todos los lazos para no sentir más ese rencor. Pero algo en sus palabras me hizo pensar. ¿Realmente tenía algo que perder? Está bien, dije, algo confundida, pero decidida.
lo intentaré. Al fin y al cabo, no tengo nada que perder. No me da pena, Pedro, que haga lo que quiera. En ese momento sentí un alivio, como si algo pesado me hubiera abandonado. Todo este tiempo había tenido tanto miedo, me había contenido tanto, pero ahora estaba dispuesta a seguir adelante. Que él haga lo que quiera, yo pensaré en mí. Cuando me fui de casa con mis hijas, sentí como me quitaba un peso enorme de encima. Nos mudamos a un piso de alquiler, y aunque sabía que extrañaría la casa que construimos juntos, no podía seguir bajo el mismo techo que él me resultaba insoportable. Estar en la misma habitación, ver cómo él veía la televisión como si nada mientras yo me volvía una sombra. Ya no hablábamos, no compartíamos nada. Me había vuelto invisible, y necesitaba enfrentar eso. ¿Estás loca? No puedes hacernos esto. Pedro, claro, se quedó en shock cuando le dije que me iba. Intentó convencerme de quedarme, pero ya había tomado la decisión. Era demasiado tarde. No voy a seguir viviendo contigo. Pedro, estoy agotada. No puedo más. Estaba convencida. No me permitiría seguir en ese agujero, ni siquiera por las niñas. Quemé todos los puentes, todo lo que me ataba a él, incluso sus intentos por retenerme, sus promesas de que todo cambiaría. Eran solo palabras vacías. Ya no creía en él, ni en nosotros. Sabía que no podría seguir viviendo así. Después de irme, comenzó el juicio en el divorcio. Pedro seguía rogándome, decía que podíamos arreglarlo, pero yo estaba más firme que nunca. Mi corazón estaba helado. Ya no era la mujer que creía en el amor con él. Quemé todos los puentes, incluso si eso significaba quedarme sola después, fue mi decisión. Ahora podía cerrar la puerta con tranquilidad y seguir adelante. No pensé en buscar a alguien nuevo de inmediato. No necesitaba una nueva relación. Estaba agotada, quería estar sola. 15 años de matrimonio, 15 años con él, y ahora solo quería estar conmigo misma. Necesitaba tiempo para entender que vendría después. No tenía prisa por conocer a nadie cuando dentro de mí no había paz. Pedro empezó a agitarse, a regalarme cosas sin sentido, flores, invitarme a balnearios. En sus ojos se notaba el pánico. Intentaba hacer algo, pero ya no podía reaccionar a sus gestos. Su atención llegó demasiado tarde. Todo lo que hacía solo me agotaba más. Cuando me mudé con las niñas al nuevo piso, la felicidad que sentí fue inmensa. Sentí cómo se caía de mí esa carga pesada. Por fin era libre. Por fin podía respirar. Tenía todo lo necesario para ser feliz. Podía flotar sobre las nubes, sin pensar en nada, respirar hondo, vivir fuera de ese pozo en el que había estado los últimos años. Pero entonces, mis hijas me devolvieron a la realidad. ¿Mamá? ¿Qué hizo papá?, preguntó Lidia con tristeza en la cara. Ella y Catalina estaban sentadas a mi lado, con miradas inquietas, sin entender qué pasaba. Me quedé sin palabras. ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo contarles que no podía seguir viviendo con su padre, que ni ganas me quedaban de vivir con él, que sus palabras ya no significaban nada? ¿Cómo explicarles todo eso si lo único que quedaba dentro de mí era amargura y agotamiento? Miré a mis niñas, y algo se me encogió por dentro. No podía decirles toda la verdad. No podía simplemente explicarles que me ahogaba con él, con su forma de ver la vida, con cómo vivíamos los últimos años. No podía decirles que mi vida con su padre era un gris vacío sin alegría ni amor. Papá, dudé, buscando palabras. Papá simplemente no supo cómo vivir con nosotras. A veces pasa que las personas no logran entenderse y entonces tienen que separarse. Eso fue todo lo que pude decir. Las palabras no alcanzaban para expresar lo que sentía. Lo único que quería era que ellas fueran felices. Pero ¿cómo explicarles que la felicidad no siempre se encuentra al lado de quien tiene cerca? Que a veces el amor se va. Y hay que hacer algo al respecto, no solo aguantar. Lidia seguía mirándome, sin entender. Igual que yo, buscaba respuestas, razones para lo que estaba ocurriendo en nuestra familia. Aún no podía comprender que la vida no siempre es como la imaginamos. ¿Viviremos contigo, mamá?, preguntó Catalina. La más pequeña asentí. Sí, viviríamos juntas, y esa sería nuestra nueva vida. Quería darles algo mejor que lo que teníamos antes.
Quería que no sintieran el peso de la ruptura, que vieran un futuro brillante, aunque yo misma no estuviera del todo segura de ello. Miré a mi alrededor y por un momento sentí que podía con todo, que podía tomar las riendas de mi vida y avanzar, pero los recuerdos del pasado, de Pedro, no me dejaban en paz. No porque lo amara, no, más bien porque nunca aprendí a soltar. Pero sabía una cosa, a mis hijas debían ser felices, y por eso haría lo que fuera. Entonces decidí acudir a la psicóloga, que me ayudara a entender mi situación, a encontrar el camino correcto. Tal vez ella me ayudaría a entenderme, a saber qué quería. Estaba tan confundida que no podía pensar con claridad. Todo era borroso, confuso, no sabía qué esperaba de la vida. Y así comenzó el experimento. Llamé a Pedro un mes después de separarnos. Al principio dudé, pero al final me decidí. Tenía algunas preguntas que necesitaba aclarar, y pensé que hablar con él sería el primer paso para liberarme de los rencores antiguos. Hola, ¿cómo estás? ¿Podemos vernos? Tengo algunas cosas que quiero preguntarte. Hablé en voz baja, con cautela, para no darle a entender que aún sentía algo por él. ¿María? Tú, claro que sí. Cuando quieras. Pedro casi se atragantó de la emoción. Pude escuchar cómo su voz temblaba de nerviosismo. Estaba dispuesto a todo con tal de volver a verme. Se notaba que apenas podía respirar del entusiasmo. Podía evitar una sonrisa, aunque enseguida puse un tono más serio en mi voz. De acuerdo, quedamos mañana. ¿Estás libre? Él estaba tan emocionado que tardó en entender a qué me refería. Sí, claro, podemos vernos donde quieras. ¿Te viene bien una cafetería? Recuerdo que te encantaba ese restaurante en la esquina. ¿Ya salgo? Estaré en media hora. Sonreí en sí, realmente estaba dispuesto a correr hacia mí. No se daba cuenta de cuánto tiempo había pasado y parecía que sus sentimientos seguían intactos. Pero yo sabía que ya nada sería como antes. Estaba decidida a aprovechar ese momento como parte de un experimento. Tenía que entender qué quería realmente y qué pasos debía dar. Nos vimos en aquella misma cafetería y al verlo, comprendí que ya no era la misma mujer que alguna vez pudo estar con él. Estaba frente a mí con una gran sonrisa, pero en sus ojos había algo que no me gustaba, miedo, duda. No lograba descifrarlo. Aún así, percibía su deseo de recuperar lo que tuvimos. «¿Y bien, cómo estás?», pregunté, intentando no delatar mis verdaderos sentimientos. «Estoy bien, me he dado cuenta de que me equivoqué. Quiero que vuelvas. Podríamos empezar de nuevo», dijo con una seguridad como si supiera que era lo que yo necesitaba, como si creyera que también lo deseaba. Pero por dentro sabía que no habría ningún volver a empezar. No podía recuperar a la persona que se había ido, ni vivir con alguien que no supo comprenderme. Aquella tarde la pasamos sentados en un banco del parque. Él intentaba acercarse, tomarme de la mano. Quería mostrarse atento, pero sus esfuerzos se sentían forzados, como si tratara de revivir algo que ya se había perdido. Buscaba una chispa, esperando que pudiéramos reavivar la cercanía de antes. Pero yo ya no sentía aquel cosquilleo. Me costaba verlo de otra forma. Todo lo que podía hacer era mirarlo como a un viejo conocido con quien compartes unos minutos de recuerdos. Hablamos de nada, ni de los niños, ni del pasado, ni del futuro. Tal vez podían surgir preguntas, pero sentía que no había necesidad de hablar de más. ¿Para qué? ¿Para volver a enredarnos en esa telaraña? Él tampoco preguntó. No se interesó por lo nuevo en mi vida, por cómo estaba. Fue extraño, pero precisamente ese tipo de comunicación me resultó cómoda. Me acompañó hasta casa. En la puerta se quedó un momento. Me besó la mejilla con calidez. No fue un beso apasionado, más bien uno de despedida. Sentía que le esperaba más. Pero para mí, ese gesto fue suficiente. Le dio unos dulces a las niñas, murmurando cuánto las echaba de menos. Le agradecí y cerré la puerta. Al entrar en casa, me acerqué a la ventana para ver si se marchaba. Todavía estaba ahí frente al edificio, como si no pudiera decidirse a irse. Sentí ganas de saludarle con la mano. Lo hice sin pensarlo, y él me devolvió un beso al aire. Me quedé un buen rato en la ventana, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor se volvía tranquilo. Y claro, comprendí que no quería regresar a esa vida complicada. En ese gesto de despedida había una ligereza inesperada. No era una despedida, pero tampoco un regreso. Fue el momento en que entendí
que podía seguir adelante. Y así empecé a disfrutar de esos encuentros con mi exmarido, sin presiones, sin reproches, sin conflictos, sin discusiones, sin platos rotos, solo dos personas que alguna vez compartieron una vida y ahora podían hablar tranquilamente sin invadir los espacios del otro. La vida tomó colores vivos y alegres. Sin el peso del pasado, solo el presente, simple y ligero. Empezamos a vernos una vez al mes. En una cafetería, en el cine, en el parque. Cada encuentro era como una pequeña celebración, sin compromisos, sin tensión. Solo dos personas que un día fueron parte del otro y ahora disfrutaban del momento sin cargas. Y así, mi vida se fue tejiendo con hilos de alegría. Me sorprendí a mí misma al encontrar consuelo en ello. No había pasión desbordante, ni regreso al pasado, pero sí una paz agradable, una calma en la que no hacía falta pensar en el rumbo, an solo estar. El tiempo pasaba, y casi logré entrelazar nuestros caminos como dos líneas paralelas que ya no se cruzan, pero permanecen cerca. Sin molestarse, pasó un año. Hoy pensé que él también se había acostumbrado a nuestra nueva forma de relacionarnos y que la próxima cita sería como siempre, ligera, sin compromiso. ¿Rodión? ¿Nos vemos hoy?, pregunté con interés, levantando el teléfono. Sentí un pequeño vuelco en el pecho. Tal vez esperaba más estos encuentros de lo que me atrevía a admitir. Quizás aún no había aprendido del todo a soltarlo. Perdona, Masa, no puedo. Estoy muy ocupado. Te llamo cuando tenga un hueco, dijo él, con un tono distante. Sentí cómo colgaba rápidamente, sin darme oportunidad de seguir hablando. Me quedé quieta con el teléfono en la mano, dándome cuenta de que algo no iba bien. Algo había cambiado, pero no lograba identificar que echaba de menos nuestros encuentros. A pesar de mi seguridad de que íbamos en buena dirección, de pronto sentí como el vacío volvía a crecer dentro de mí. Aquella llamada interrumpida dejó una sensación extraña. Algo me desconcertaba. ¿Sería solo trabajo? ¿O quizás había otra persona ocupando ese lugar en su vida? ¿O era simplemente yo, que ya no importaba tanto? Suspiré y dejé el móvil sobre la mesa. Me costaba aceptar que nuestras citas se habían vuelto escasas. Tal vez me había acostumbrado a tenerlo cerca, aunque en otro rol, pero con cada negativa suya empezaba a entender que para él esta nueva amistad quizás no significaba lo mismo que para mí. ¿Fue todo esto solo parte del experimento que me recomendó el psicólogo? ¿O de verdad buscaba algo más en estas reuniones? Sin saber qué hacer, decidí no volver a esperar sus llamadas. Si quería venir, bien. Si no, también estaba bien. En el tiempo lo diría. Tenía que estar preparada para avanzar. Y así ocurrió 3 o 4 veces más. Cada vez que intentaba quedar, él contestaba lo mismo: no puedo, estoy muy ocupado. Te llamo cuando esté libre. Al principio pensé que era casualidad, pero poco a poco se hizo evidente. Algo había cambiado. Me puse nerviosa. ¿Qué estaba pasando? ¿Había otra en su vida? ¿Se había enamorado de verdad y yo había quedado atrás? Todas mis dudas se intensificaron. Sentía como los celos me invadían. Aunque intentaba mantener la calma, por dentro un torbellino giraba sin parar. Ya no podía seguir en la incertidumbre. Necesitaba saber qué pasaba. No estaba dispuesta a aceptar esa distancia sin entenderla. Tenía la suficiente seguridad en mí misma para no dejarme arrastrar por la corriente ni construir castillos de aire. Necesitaba saber. Reuniendo todo mi valor, marqué el número de Rodión. Rodión, empecé, notando un leve temblor en mi voz. Las niñas te echan de menos. ¿Vamos con ellas al zoológico? Sería una buena ocasión para vernos. Todos necesitamos pasar un rato juntos. Él dudó un poco al otro lado de la línea, y luego su voz recuperó esa alegría que recordaba del primer encuentro. ¡Claro, Masa! ¡Con gusto! No te imaginas cuánto extraño a las niñas. Lo organizo y te llamo pronto. Y, como de costumbre, colgó antes de que pudiera decir algo más. Las dudas me atormentaban. ¿Por qué siempre aplazaba las citas? ¿Qué estaba ocultando? Todo era extraño, y sentía que esta historia no acabaría con una simple excusa. Pero por otro lado, entendía que tal vez él mismo no sabía cómo decírmelo. Después de todo, esta era nuestra historia, nuestra vida.
y ahora ambos buscábamos caminos distintos. Era difícil creer que pudiéramos seguir comunicándonos como antes. En ese instante, al dejar el teléfono, entendí que mis sentimientos seguían siendo confusos. Rodión seguía formando parte de mi vida, y quizá aún no estaba lista para dejarlo ir tan fácilmente como creía. Masa, mi mujer está en el hospital. Va a dar a luz, dijo él, con un suspiro. Esas palabras me golpearon como una descarga eléctrica. No pude asimilarlas de inmediato. En mi mente cruzaron relámpagos de pensamientos desordenados, y mi cuerpo se quedó paralizado. La respuesta se escapó de mis labios sin pensar. ¿Qué esposa? ¿Estás bromeando? ¿Te estás riendo de mí? Casi grité por teléfono, sin poder creer lo que acababa de oír. Él no respondió de inmediato. Solo después de unos segundos, como geoniendo Baloj, dijo: «No es una broma, María. Lily y yo estamos esperando un hijo». Sentí como el suelo se me abría bajo los pies. Todo lo que había intentado negar o esconder me golpeó con una fuerza brutal, dejándome sin aire. El corazón se me encogió y apenas podía respirar. Me quedé sentada, con el teléfono pegado a la oreja, pero ya no escuchaba nada. Solo mi propio silencio aturdido. Algo se quebró dentro de mí. Pensé que sería capaz de aceptar con madurez que él siguiera con su vida, pero esto superaba cualquier límite que pudiera imaginar. Un hijo, con Lily, estaba con ella, estaba formando una familia. Mientras yo seguía sin poder soltarlo, me quedé sin palabras. Solo había un vacío helado en mi interior. Intenté recomponerme, pero no encontraba qué decir. Lo único que logré susurrar fue: «Adiós. Os deseo una felicidad sin nubes». Colgué de golpe. Sentí que el mundo se venía abajo. Me costaba respirar, como si toda mi energía se hubiera ido con esa llamada. Me puse de pie, pero las piernas no me respondían. Ese golpe me dejó sin fuerzas. Todo se volvió gris, y algo importante se desvaneció, dejándome solo con el dolor. Miré por la ventana, pero no vi más que sombras borrosas, reflejo de mi caos interior. Se había ido, había elegido otra vida, otra mujer, y ella ahora esperaba un hijo suyo. Todo lo que compartimos quedó atrás, convertido en pasado. Y yo no sabía qué hacer con todo eso. Una ola de celos, rabia y amargura me invadió, y por más que lo intenté, no pude quitármela de encima. Las ilusiones de volver a ser una familia se desmoronaron. Todos esos meses, esos encuentros, esas pequeñas esperanzas, se revelaban ahora como un espejismo. Todo lo que quise reconstruir era solo humo, y con esa revelación me quedé sola. Todo lo que deseaba, entenderle, recuperar lo perdido, de repente ya no importaba. Mi corazón se encogió. Me quedé sentada en el silencio, sin saber cómo seguir. Pasaron varios días desde aquella conversación, y sus palabras no salían de mi cabeza aún. Hijo con Lily. Esa frase resonaba una y otra vez, sin darme tregua. Trataba de concentrarme en mis hijas, que necesitaban de mí, pero ni sus preguntas ni sus risas lograban borrar la herida que ardía por dentro. Todo parecía tan frágil. Y entonces, como un rayo en cielo despejado, recibí una llamada inesperada. En la pantalla apareció el nombre de Roken Me. Quedé paralizada, sin saber qué hacer. Todo dentro de mí temblaba, tenía miedo de volver a salir herida. Pero respondí: «Hola, María. ¿Estás enfadada conmigo?». Su voz sonaba sorprendentemente suave. Enfadada, no podía creer lo que oía. ¿De verdad me preguntas eso? Me acabas de decir que esperas un hijo con Lily. Apenas hemos hablado en meses y ahora, ¿esperas que te consuele? Escucha. Sé que estás enfadada, y entiendo que esto te haya dolido. No te imaginas lo difícil que fue para mí dar este paso. Pero quiero ser honesto contigo. No puedo seguir guardándomelo. Apreté el móvil con fuerza. Su sinceridad me desconcertó, no me lo esperaba. Él continuó: «María, sé que no tienes por qué perdonarme, pero tengo una propuesta». Hizo una pausa, y pude notar cómo su voz se tensaba. «¿Qué propuesta?», pregunté, intentando disimular mi desconcierto. «Sí, Lily y yo vamos a tener un hijo, pero no quiero perder el contacto contigo. Necesito algo más. Sé que no estás preparada para estar con nosotros, pero ¿y si tú pudieras ser mi amante?». Me quedé en blanco.
En mi mente se llenó de ruido. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible? Ya no estábamos juntos. Esa etapa se había cerrado hacía tiempo. Y ahora quería que fuera su amante. ¿Hablas en serio? ¿De verdad crees que puedo aceptar ser tu amante mientras esperas un hijo con otra mujer? No pude contener la furia, aunque me sentía confundida. No espero nada que no puedas dar, María. No te estoy pidiendo que dejes tu vida. Solo quiero verte a veces. Sin presiones, sin promesas. Eres importante para mí, y no quiero perder lo que hay entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza. No podía creer que me estuviera pidiendo eso. Estaba sobrepasada por mis emociones. ¿Podía volver con él? ¿O solo estaría repitiendo un error? ¿De verdad no ves lo absurdo que suena? ¿Tú formando una familia con otra y pidiéndome que sea tu amante? Roque guardó silencio al otro lado. No parecía haber anticipado esa reacción. En su voz se notaba culpa y tristeza. María, sé que es difícil, pero no quiero perderte del todo. Llevo tanto tiempo con esto dentro, y ahora siento que no puedo dejarte ir del todo. No te pido nada más. Solo que estés en mi vida aunque sea así. No puedo olvidar lo que vivimos. Sus palabras eran sinceras, pero también confusas. Quería retenerme como si aún formara parte de su presente. Yo respiré hondo, intentando centrar mis pensamientos. Esta llamada era una prueba para mí. Tenía que decidir qué quería para mi vida, para mi futuro, y qué lugar podía, o no, ocupar Roque en él. Y entonces le respondí, con firmeza, Roque. No puedo ser tu amante. Lo nuestro terminó, tengo que seguir adelante. Fuiste parte de mi vida, pero ya no puedo formar parte de la tuya. El silencio fue total. Después de un largo momento, él suspiró y dijo, lo entiendo, Marian, perdóname, no volveré a molestarte. Colgó y yo sentí que me quitaban un peso enorme de encima. Había dicho lo que necesitaba decir. Ahora me tocaba avanzar. Pero ¿cómo seguir cuando tu vida está en una encrucijada? ¿Cómo encontrar la fuerza para dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo? Tal vez no tenga todas las respuestas, pero entendí algo con claridad. Cada día es una nueva oportunidad, una posibilidad de reconstruirnos, de aceptar nuestra realidad y abrirnos a lo nuevo. Y ahora quiero preguntaros, amigos, ¿qué haríais vosotros en una situación así? ¿Cómo reaccionaríais si estuvierais en el lugar de nuestra protagonista? Estoy segura de que cada uno tiene su historia, sus batallas y sus decisiones. Os invito a compartir vuestros pensamientos en los comentarios. Apoyémonos entre todos, porque cada uno de nosotros enfrenta desafíos en el camino. No dudéis en contar cómo habéis superado momentos similares o si tenéis consejos que puedan ayudar a otros. Si esta historia os ha tocado el corazón, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para no perder las próximas publicaciones. Valoro mucho cada una de vuestras opiniones y me encantará leeros. Cuidaos mucho y recordad, la vida sigue. ¿Y tenéis todo lo que hace falta para hacerla mejor?